Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva sesión de preguntas y respuestas en Radio Fitness Revolucionario. La primera consulta que me hacen es ¿por qué las mujeres viven más que los hombres? ¿Qué podría explicar esta brecha de longevidad y si creo que se reducirá con el tiempo? La segunda pregunta es sobre micronutrientes y cómo asegurar que ingerimos lo adecuado de cada uno de ellos. Me preguntan después sobre el Dr. Biter y la dieta cetogénica, y si no sabes quién es el Dr. Biter, pues casi mejor. Hay una pregunta a continuación sobre los beneficios de pasar más tiempo en el suelo para mejorar la salud de las articulaciones, la movilidad, y doy algunas ideas para lograrlo. Y por último, vemos cómo mejorar el VO2 Max a la vez que se realiza otro programa de entrenamiento como desencadenado o efecto kettlebell. Antes de pasar a las preguntas, quiero volver a hablaros de las overnights de avena que desarrollamos junto a la neoyorquina, ideales para preparar un desayuno saludable y rápido en cuestión de segundos, literalmente. Solo hay que mezclar entre 50 y 70 gramos de overnight con el líquido de preferencia, agua, leche de almendras, remover y dejarla por la noche en la nevera. Tengo un artículo entero sobre los beneficios de la avena en fitnessrevolucionario.com/avena con recetas de ejemplo, o podéis ir directamente a fitnessrevolucionario.com/on de overnight para ver todos los sabores, o también las podéis ver en tiendafitnessrevolucionario.com, todo junto, tiendafitnessrevolucionario.com, donde además de mis programas podréis ver productos seleccionados de Paleobull, nuestro patrocinador de siempre, y en paleobull.com podéis ver todo lo que tienen, como la nueva línea de superfoods, donde destaca el extracto de arándano rojo que yo añado al batido y al yogur, Green Bull, que es una combinación de verdes recomendada para todo el mundo y sobre todo para las personas que consumen pocas frutas y verduras. Y en todos los casos tendréis un 10% de descuento con el código FR10 en mayúscula y con número FR10. Y ahora sí, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, soy Arturo del Hospitalet. Primero de todo, felicitarte por el programa. Intentas siempre buscar evidencias de lo que dices y ayudas mucho a separar la información útil del ruido que hay por ahí. Bueno, pues mi pregunta está relacionada con por qué las mujeres tienen una esperanza de vida más alta que los hombres en todos los lugares del mundo. Y siempre ha sido así a lo largo de la historia. Históricamente, los hombres tenían peores hábitos, iban a las guerras y hacían trabajos más peligrosos. Pero en el primer mundo, actualmente, creo que no es lo habitual. En mi entorno no veo unos hábitos muy diferentes, todos tenemos una vida bastante sedentaria y quizás las mujeres sí que siguen yendo un poco más al médico. Para concretar, mi duda es si crees que esa tendencia se puede igualar en algún momento de la historia o si crees que la tendencia se va a mantener para siempre por temas más genéticos, hormonales o lo que consideres. Y en caso de poderse igualar, ¿de qué manera crees que puede hacerse? Venga, muchas gracias. Gracias, Arturo. Es una pregunta interesante que no tiene una respuesta única. Hay muchos factores que contribuyen. Hablo de ello en mi libro Vive Más, así que aprovecho para leer algunos fragmentos y profundizar un poco más en algunas ideas. Y esto es lo que digo en el libro. En la mayoría de especies, las hembras viven más que los machos y esta regla también se cumple en los humanos. En España, la esperanza de vida de las mujeres es de 86 años, la de los hombres solo 81. De las 100 personas más longevas conocidas, 96 son mujeres. ¿A qué se debe esta brecha de longevidad? La explicación es sin duda multifactorial, pero la biología juega un papel esencial. Para empezar, la testosterona anima a los hombres a asumir más riesgos y, en consecuencia, sufren más accidentes. Y este tema de la menor sensibilidad al riesgo en los machos en el mundo animal no lo toco en el libro, pero es algo bien documentado y tiene sentido. Los machos tenían que asumir más riesgos para procrear porque muchos más machos morían sin tener descendencia que hembras, tenían por tanto que asumir más riesgos, pelearse con otros machos para tener acceso a las hembras y esto elevaba su mortalidad. En los humanos vemos que los niños tardan más en madurar mentalmente, les cuesta más controlar sus impulsos y esto contribuye a ese mayor riesgo de accidentes, que se magnifica sobre todo en la adolescencia cuando se eleva la testosterona. Habréis visto en internet un montón de vídeos de hombres haciendo cosas peligrosas por diversión, titulados precisamente ¿Por qué los hombres viven menos que las mujeres? Que es por hacer el chiste, obviamente, pero que tiene parte de razón. Sí hay más predisposición en los hombres en asumir riesgos, aunque muchas veces sean absurdos. Tradicionalmente, los hombres hacían los trabajos más peligrosos, participaban más en la caza y en las luchas contra los enemigos. Incluso en la sociedad actual, muchos más hombres mueren en guerras o como consecuencia de la violencia y siguen haciendo los trabajos más arriesgados. El 95% de las muertes por accidentes laborales son de hombres. La testosterona no solo moldea nuestro cuerpo, sino también nuestro comportamiento.
Otro aspecto que podría influir es el tamaño. De media, las mujeres son un 15% más pequeñas que los hombres y, como vimos antes, dentro de una misma especie, los individuos más pequeños tienden a vivir más. Esto lo comento en otra parte del libro, pero bueno, para las personas altas que tampoco se preocupen mucho, que es quizás el aspecto menos relevante de todos. Hay cierta correlación entre altura y más mortalidad por una mayor exposición a factores de crecimiento, pero el impacto es pequeño. Y sigo leyendo del libro sobre algo que es mucho más relevante. Se cree también que el doble cromosoma X de las mujeres les proporciona más longevidad. Las mujeres tienen cromosomas XX y los hombres XY. El cromosoma X alberga muchos genes importantes, mientras que el cromosoma Y es menos relevante. Si una mujer tiene un problema en algún gen de su cromosoma X, puede usar una copia del otro cromosoma. En el hombre, ese mismo problema en el cromosoma X tiene más probabilidades de manifestarse como enfermedad, al no contar con una copia de seguridad. Por último, las hormonas sexuales influyen de manera distinta en el riesgo de enfermar. Los estrógenos parecen ejercer un papel antiinflamatorio y proteger contra la enfermedad coronaria. Por eso, el riesgo cardiovascular en la mujer se eleva a partir de la menopausia. Estudios recientes también indican que los estrógenos interactúan con la proteína FOXO3 y activan la telomerasa. En resumen, los estrógenos podrían ejercer un mayor efecto antienvejecimiento que la testosterona. Hay también factores culturales, por supuesto. Los hombres tienen, en general, peores hábitos. Por ejemplo, fuman y beben más que las mujeres. Sea como fuere, la selección natural da por sentado que morirán más hombres que mujeres y ajusta la tasa de nacimientos para que la proporción se equilibre con el tiempo. Por cada 100 niñas nacen de media 105 niños. Y seguramente hay más factores que explican esta brecha de longevidad, pero creo que aquí se recoge lo principal, ¿no? Y como en casi todas las diferencias que vemos entre hombres y mujeres, hay aspectos culturales claros, pero también factores biológicos. Y por esto, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, no creo que esta brecha desaparezca a corto plazo, porque los genes no van a cambiar, pero sí es posible que los aspectos culturales que ahora lastran la esperanza de vida del hombre se puedan reducir y que esa brecha, pues como digo, se reduzca, ¿no? Pero los aspectos biológicos son mucho más difíciles de abordar y dependeremos de posibles terapias génicas y hormonales que no existen todavía. O bueno, que sí existen, tenemos herramientas como CRISPR, pero que no sabemos todavía cómo aplicarlas en este ámbito, ¿no? O qué genes tocar y cómo para lograrlo. Por tanto, a corto plazo no creo que esa brecha se cierre, pero a futuro es posible que sí. En cualquier caso, me parece más importante alargar la vida de todos, mujeres y hombres, que lograr que esa brecha se reduzca. Y esto sí lo podemos lograr a día de hoy mejorando nuestros hábitos, que es la parte que podemos abordar hoy, ahora mismo, y confiar en futuras tecnologías para llegar todavía más lejos. Hola Marcos, a menudo tengo la duda sobre cómo cubrir las necesidades diarias de micronutrientes, vitaminas, minerales, etc. Quería saber cuál crees que es el mejor modelo mental para ello. Por ejemplo, ¿por qué basta con comer 2 veces por semana alimentos como hígado o pescado graso? Si son tan densos nutricionalmente, ¿no deberíamos comerlos cada día y así recibir un aporte diario suficiente? ¿Hace falta llegar cada día al consumo recomendable de todos los micronutrientes y otros nutrientes que sean esenciales para nosotros? Porque según esa misma lógica, entonces igual sería más adecuado comer cada día exactamente lo mismo, asegurándonos que cubriésemos todo tipo de micronutrientes. Espero tu respuesta y muchas gracias por tu tiempo. Gracias por la pregunta. Quedaría para mucho, pero voy a intentar responder los puntos principales a ver si te ayuda a conceptualizar mejor este tema. Como sabéis, nuestro cuerpo necesita un montón de compuestos, de moléculas para su correcto funcionamiento, para llevar a cabo todas las reacciones bioquímicas que nos mantienen con vida, y muchas de estas moléculas somos capaces de producirlas nosotros mismos. Hay otras muchas, sin embargo, que no podemos sintetizar y que tenemos que ingerir en la dieta. Y estos son los llamados nutrientes esenciales, y en nutrición lo de esencial no nos habla de su importancia ni de la cantidad que necesitamos, sino simplemente de que no los podemos producir internamente. Aquí están, por ejemplo, algunos aminoácidos, ¿no? Los famosos aminoácidos esenciales, también los ácidos grasos omega 3 y omega 6 y también las vitaminas y minerales. Hay excepciones, por ejemplo, sabéis que sí podemos producir vitamina D a partir del sol y además esta vitamina D tiene receptores en muchas partes del cuerpo y por eso decimos que la vitamina D se parece mucho más a una hormona que al resto de vitaminas, pero como regla general no podemos producir minerales y vitaminas y debemos ingerirlas.
Un caso curioso es la vitamina C, que nuestros ancestros muy lejanos, los primeros mamíferos, sí podían sintetizar, pero por algún motivo perdimos esa capacidad hace muchos millones de años. O sea, el resto de primates tampoco pueden producir vitamina C y quizás se debió a que había mucha fruta y dado que ingeríamos suficiente vitamina C en la dieta y que la maquinaria de producir vitamina C pues era cara metabólicamente, pues fue beneficioso deshacernos de ella. En cuanto a las vitaminas, se diferencia entre vitaminas solubles en agua y solubles en grasa. Las solubles en agua son la vitamina C y todas las vitaminas del grupo B, y las solubles en grasa son la vitamina A, la D, la E y la K. Y esto es relevante porque tenemos más capacidad de almacenar vitaminas solubles en grasa que solubles en agua. Pero también es más peligroso tomar dosis muy altas de vitaminas solubles en grasa porque se pueden acumular más tiempo y por tanto ser más tóxicas. Por ejemplo, si comes hígado todos los días, como decías en tu pregunta, pues te puedes pasar de vitamina A. Y, a ver, es raro, ¿no? Normalmente las hipervitaminosis serán por suplementación, no por alimentación, pero sería posible. También podemos almacenar vitaminas solubles en agua, claro que sí, y podemos almacenar vitamina B12 para muchos meses en el hígado. O no vas a tener escorbuto aunque pases unas cuantas semanas sin tomar vitamina C. Por tanto, y aclarando una de tus preguntas, no es necesario consumir todos los nutrientes todos los días, obviamente. Preguntas también por modelos mentales y uno muy útil para mí es la evolución, ¿no? O sea, si realmente fuese necesario que todos los días o incluso la mayoría de días llegásemos a los niveles óptimos de calorías o de nutrientes, nos hubiéramos extinguido hace mucho tiempo, ¿no? Otro modelo mental es el de flujo y stock, que aplicado en este caso, pues el flujo de entrada se refiere a las calorías y nutrientes que ingerimos, el flujo de salida se refiere a las calorías y nutrientes que gastamos y stock o reservas sería la diferencia, lo que tenemos en el cuerpo. Entonces, el cuerpo gestiona ese stock todo el rato y eso permite que haya desequilibrios temporales entre lo que necesitamos gastar y lo que tenemos disponible en el entorno. El caso más evidente es el de la energía, ¿no? Cuando entran más calorías, es decir, cuando aumenta el flujo de entrada, aumenta nuestro stock de grasa. Y eso era bueno, eso nos ayudaba a tirar de ese stock cuando el flujo de salida era mayor que el flujo de entrada. El problema es que en el mundo moderno hay un desequilibrio constante, hay mucho más flujo de entrada que de salida y nunca gastamos ese stock que tenemos. Y algo similar podríamos aplicar a los minerales y las vitaminas, ¿no? O sea, si ingerimos más unos días, el cuerpo los guarda y los usa más adelante si durante unos días hay déficit. Dicho esto, y como decía antes, tenemos más capacidad de guardar unos nutrientes que otros y podemos sobrevivir más tiempo con déficits de ingesta de unos que de otros. Otro modelo mental es el de triaje de nutrientes, que lo propuso el bioquímico Bruce Ames, y se refiere a que muchos de estos nutrientes tienen múltiples papeles, unos más ligados al corto plazo y otros a largo plazo. Y si hay una ingesta baja constante, el cuerpo va a priorizar las actividades o las necesidades de corto plazo y va a postergar las de largo plazo. Y, por ejemplo, comento lo siguiente en un artículo de hace unos años en relación a esto. Vitamina K. Su función inmediata principal es coagular la sangre. Niveles insuficientes facilitan la aparición de hematomas y sangrado, por ejemplo en la nariz o encías. Pero la vitamina K juega además un papel relevante en procesos de largo plazo, salud ósea y cardíaca. Ante ingestas insuficientes por debajo del umbral óptimo, el cuerpo priorizará su función principal de supervivencia, coagular la sangre, pero no realizará las tareas de mantenimiento de huesos y sistema cardiovascular. Algo similar ocurre con el selenio. Además de sus funciones inmediatas como metabolismo de la tiroides, juega un papel en la reparación del ADN. Déficits moderados de este mineral no impactarán la salud a corto plazo, pero elevan el riesgo de cáncer a futuro. También hablo del magnesio, que participa en más de 300 reacciones bioquímicas. Al igual que los casos anteriores, algunas son de necesidad inmediata, como producción de energía y regulación de la glucosa en sangre, y otras de mantenimiento a largo plazo, como formación adecuada de huesos y dientes. Deficiencias moderadas de magnesio pueden impactar la salud a largo plazo, relacionándose con enfermedad coronaria, infarto cerebral y osteoporosis. Y después, siguiendo con tu pregunta, también podemos pensar en qué nutrientes es más deficiente la población. Y los estudios suelen indicar deficiencias bastante generalizadas de nutrientes como magnesio y vitamina D, aunque ya sabemos que la vitamina D la obtenemos principalmente del sol. Y lo ideal sería hacerse un test para ver nuestros niveles, que no siempre es fácil. Por ejemplo, el nivel de magnesio en sangre no correlaciona necesariamente con el nivel celular, pero bueno, nos puede dar una orientación.
Y en definitiva, si llevas una buena dieta basada en alimentos frescos, mínimamente procesados y comes suficientes verduras y frutas y también productos animales ricos en vitaminas y minerales como pescado, huevos o carne, seguramente estés bien. Volvemos a lo de siempre. Nuestro cuerpo evolucionó con acceso a cierta dieta, que es una dieta omnívora y variada, y este es el mejor modelo mental para asegurar que le damos al cuerpo todo lo que necesita. Y esto no quiere decir que no podamos obtener todos los nutrientes con otro enfoque, como con una dieta vegana. Se puede, pero es más difícil. De entrada, habría que suplementar con vitamina B12 sí o sí, y después tener mucho más cuidado con ciertos nutrientes que suelen ser más deficientes en los alimentos vegetales. Y hay que recordar que algunas deficiencias pueden tardar muchos años en manifestarse como enfermedad por el concepto que expliqué antes de triaje de nutrientes, ¿no? Entonces, no hace falta ingerir todos los nutrientes todos los días, pero si arrastramos deficiencias constantes tendremos problemas a largo plazo. Hola Marcos, buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Eduardo. Bueno, te quería hacer una consulta para saber tu opinión referente a un doctor que está en las redes, también se llama Dr. Biter, en el cual pregona los beneficios de la dieta keto. En lo particular, en lo que hace, lo que genera a mí un poco de duda, sobre todo en los deportes de endurance, como por ejemplo un Ironman. Él dice que hace Ironman a base solamente de las grasas, tirando de las grasas. Bueno, mi duda radica un poco ahí. No poseo tanto el conocimiento como para saber el funcionamiento fisiológico del cuerpo, y entonces te pregunto a vos, ¿qué te parece esto? Si es viable como él lo comenta. Bueno, te agradezco mucho siempre tu labor divulgativa. La verdad que se aprende un montón de tus audios y tus podcasts. Que tengas buen día y muchas gracias. Gracias por la pregunta, Eduardo. Y a ver, no me gusta hablar de ningún profesional en particular. Hay mucha gente que se pasa el día criticando a los demás para ganar su cuota de visibilidad y no me gusta esa práctica, pero es verdad que algunos personajes son especialmente charlatanes y en este grupo metería sin duda al Dr. Biter. Y no tanto por el tema de la dieta cetogénica que ahora comentaré, sino por la cantidad de afirmaciones absurdas que hace, como que la fruta es mierda, literalmente dice eso, o que es mejor tomar un refresco que comerse una fruta. Afirma también categóricamente que los carbohidratos nos enferman, que son veneno y que la mejor dieta humana es la dieta cetogénica. Y esta idea de que la fruta es mala o de que los carbohidratos nos enferman no tiene ningún sentido y de hecho ninguna sociedad ancestral, salvo la posible excepción de los inuits, y podríamos hablar mucho de ellos, pero ninguna sociedad seguía una dieta cetogénica constante y todas consumían carbohidrato. Unas más, unas menos, pero todas consumían carbohidrato y por supuesto todos los estudios publicados indican que los carbohidratos no refinados, verduras, frutas, legumbres, tubérculos, tienen un efecto positivo en la salud. Entonces, mi primera recomendación sería no seguir al Dr. Biter. Dicho esto, también es verdad que hay profesionales que te van a decir que la dieta cetogénica es mala para la salud, lo cual no es correcto, o que no podrás rendir deportivamente si sigues una dieta cetogénica, y esto es también cuestionable. Si hablamos primero de salud, es muy posible que periodos puntuales de dieta cetogénica sean beneficiosos y no solo por la pérdida de peso que puede producir o que suele producir este enfoque, y por eso tengo mi programa de Cero a Ceto, donde explicamos cómo hacerlo bien, y el impacto en el rendimiento tampoco es tan negativo como muchos creen, sobre todo en pruebas aeróbicas de larga duración. La dieta cetogénica nos va a hacer más eficientes a la hora de oxidar grasa, puede mejorar la llamada flexibilidad metabólica y en este sentido puede ser interesante, pero esto sería especialmente relevante en un contexto ancestral donde no pudiéramos rellenar las reservas de glucógeno. En las competiciones actuales, donde hay habituallamiento, donde podemos ingerir carbohidrato durante la carrera, pues se ha visto, sin duda, que competir con más glucógeno nos va a hacer rendir mejor, va a postergar la fatiga y, en definitiva, va a mejorar nuestras marcas respecto a prescindir de estos carbohidratos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿se puede hacer Ironman o triatlón, una prueba de endurance siguiendo una dieta cetogénica? Se puede, no vas a perder tanto como algunos creen, pero desde luego no es óptimo. Vas a rendir peor que si consumes más carbohidrato.
De hecho, en el contexto de la dieta cetogénica se proponen esquemas, que explico de hecho en el programa de Cero a Ceto, que intentan combinar algunos de los beneficios de la dieta cetogénica, como la mayor oxidación de grasa, con los beneficios claros de tener más glucógeno. Y aquí destacaría, por ejemplo, el enfoque TKD, de Targeted Ketogenic Diet, o dieta cetogénica enfocada, que consiste en consumir bastante carbohidrato antes y durante el ejercicio para que no baje mucho el glucógeno. Y dado que el ejercicio tiene además un gran efecto cetogénico, es decir, favorece la producción de cuerpos cetónicos, podemos consumir bastante carbohidrato alrededor del ejercicio y mantener aún así la cetosis. Y bueno, si sales de cetosis tampoco pasa nada, no sería un problema y como digo siempre, el hecho de que nuestro cuerpo salga con tanta facilidad de cetosis es un ejemplo más de que no es su estado metabólico favorito. Ojo, es un estado metabólico normal, fisiológico, no es patológico como algunos creen, pero es un estado temporal que nos ayudaba a superar los duros inviernos, pero no es donde nuestro cuerpo quiere pasar la mayor parte del tiempo. Y por eso soy muy crítico con quienes proponen estar siempre en cetosis y demonizan alimentos como la fruta. Hay sin duda contextos terapéuticos como algunos tipos de epilepsia, trastornos neurodegenerativos, algunos tipos de cáncer donde la cetosis constante podría estar indicada, pero hablamos ya de casos muy concretos que no son para nada extrapolables al público general. Hola Marcos, ¿qué tal? Nada, no quiero ser repetitivo, pero bueno, me sumo a las felicitaciones del resto de la comunidad y eso, y darte las gracias por todo el valor que nos aportas y que en gran medida pues nos estás cambiando la vida a muchos. Mi consulta es la siguiente. He estado investigando un poco por mi cuenta y no he visto que tengas ningún artículo al respecto, pero me pareció un tema interesante y es sobre sentarse en el suelo. Sobre todo, he empezado a darme cuenta desde que he sido padre, pues eso, para jugar con mi hija y demás, pues sí que paso más tiempo sentado. Y al estar más tiempo en esa postura, pues al principio ha sido muy incómodo, pero poco a poco, digamos que mi cuerpo se ha ido adaptando y me ha picado la curiosidad por investigar un poco y resulta que sí que parece que tiene bastantes beneficios en cuanto a movilidad, flexibilidad e incluso quema de calorías, ¿no? Porque, bueno, digamos que los músculos están más en tensión y es una postura más activa. Así que nada, espero que selecciones mi pregunta y un saludo. Es una buena pregunta, es un tema del que he hablado bastante, lo menciono por ejemplo en mi primer libro, Salud Salvaje, y me alegro de que hayas llegado a esa conclusión por ti mismo, ¿no? Después de probarlo inconscientemente, simplemente al jugar más con tu hijo en el suelo y de ver los beneficios. En el mundo actual se tiende a ver unas posturas como buenas, a otras como malas, y vemos al típico póster de ergonomía que es siempre el mismo, sentado con la espalda recta, con la cadera a 90 grados, las rodillas a 90 grados, los codos a 90 grados. Y si bien este concepto de ergonomía tiene sentido, no digo que no, es un aspecto secundario respecto a lo más importante, que es la variación postural. Nuestras articulaciones pueden componer infinidad de posturas y es absurdo pensar que hay una postura óptima y que es la que tenemos que mantener todo el día, ¿no? O sea, no funciona así y lo que beneficia a nuestro cuerpo es cambiar mucho de postura y usar todo el rango de movimiento de las articulaciones. Como siempre, lo que no usamos lo perdemos. En la sociedad moderna hemos perdido una gran capacidad y una gran riqueza de movilidad precisamente por mover menos las articulaciones. Y esto no solo eleva el riesgo de lesión, sino que nos hace envejecer más rápido. Las articulaciones envejecen más rápido porque no se lubrican, entre comillas, con ese movimiento amplio. Sabemos que las sociedades que pasan más tiempo en el suelo, como la China, pues tienen tasas mucho más bajas de artrosis de cadera y menos problemas similares. Y no estoy diciendo que pasar más tiempo en el suelo explique toda la diferencia. Hay más cosas, por supuesto, pero sabemos que esta es una de ellas. En mi libro de Salud Salvaje comentaba el trabajo del antropólogo Gordon Hughes, que documentó en los años 50 más de 100 posturas diferentes de descanso en varias poblaciones ancestrales y casi todas ellas eran en el suelo o en distintas variantes de sentadilla profunda. Evidentemente, todas estas posturas son menos cómodas que la silla, pero paradójicamente esto ofrece una ventaja y es que el cuerpo te pide cambiar de postura con frecuencia, que es justo lo que buscamos. Las sillas demasiado cómodas no nos piden este cambio de postura continuo y ese es su principal problema. Y ojo, no queremos estar en una postura incómoda todo el día, por supuesto, pero sí en posturas que se vuelvan incómodas al cabo de unos minutos y cuando el cuerpo percibe esta incomodidad cambia de postura.
Y esta variación postural no solo mejora la salud de nuestras articulaciones, sino también de nuestros músculos y de nuestro metabolismo, porque los músculos tienen algo de tensión, gastan más energía pasando de una postura a otra. He hablado también varias veces de ideas como el fidgeting, que se refiere a estos movimientos repetitivos que hacemos a lo largo del día y que sumados pueden contribuir de manera significativa al total de movimiento diario. O existe también un test que está respaldado por un estudio de seguimiento donde se pedía a los participantes que estando de pie cruzaran una pierna por detrás de la otra y descendieran despacio hasta sentarse en el suelo y después, sin usar las manos, se levantaran. Y se comprobó que las personas que podían hacer esto a igualdad de edad tenían menos riesgo de mortalidad los siguientes años. ¿Por qué? Pues porque este test, por simple que parezca, evalúa muchas cosas. Evalúa la movilidad de tus tobillos y de tus caderas, la fuerza muscular, el equilibrio. Y si estás bien en estas capacidades, pues tienes menos riesgo de caída, menos riesgo de fractura, menos riesgo de sarcopenia y osteoporosis, etc. Y pasar más tiempo en el suelo, sobre todo haciendo algo dinámico como jugar con tus hijos o tus mascotas, pues va a contribuir sin duda a estos beneficios. Te apoyas también en las manos, lo que fortalece las muñecas. Muchas personas tienen molestias al hacer, por ejemplo, flexiones, planchas o ejercicios que impliquen cargar su peso sobre las manos porque no lo hacen nunca y por tanto pierden movilidad en estas articulaciones, pierden fuerza y esto contribuye también a que si un día tropieza y se caen, aunque sea suave, digamos, se van a fracturar las muñecas con mucha facilidad. Resumiendo, ¿qué es importante pasar más tiempo en el suelo? Yo, por ejemplo, incluyo en mis entrenamientos ejercicios en el suelo que te obligan a explorar pues, todo ese rango de movimiento de las articulaciones. Tenemos también el protocolo bambú, que os va a ayudar a mejorar mucho la movilidad y sobre todo la fuerza al final del rango de movimiento, que es ideal para prevenir lesiones, para mantener una buena salud articular. O, por ejemplo, cuando veo Netflix o lo que sea por la noche, suelo estar en el suelo y cambiar de postura, ¿no? De hecho, es ahí que suelo incluir trabajo de movilidad y, en definitiva, pasar menos tiempo en las sillas y más en posturas similares a esas que documentó Gordon Hughes en sus viajes por África. Buenas tardes, Marcos. Mi nombre es Agustín Aguado y, en primer lugar, como todos, quería felicitarte por tu labor y darte las gracias por todo lo que nos ayudas. En mi caso particular, pues a mis 46 años estoy en uno de los mejores momentos físicos de mi vida y es en gran parte gracias al programa de Desencadenado, al que ya le he dado 2 vueltas completas y he visto cómo ha mejorado mi condición física de manera muy notable. Y a raíz de esto, pues tengo una doble pregunta. La primera sería si después de Desencadenado recomiendas efecto kettlebell o barra libre, o dependería un poco de los objetivos. Y en segundo lugar, y a raíz de los últimos comentarios que estás haciendo sobre VO2 Max y la pirámide de longevidad de tu último libro, pues para mí es muy fácil añadir un par de sesiones en zona 2 a lo largo del entreno de la semana. Las encuentro incluso como terapéuticas o me ayudan incluso a recuperar. Tengo más dudas de cómo implementar las sesiones de alta intensidad y hacer que estas no interfieran o perjudiquen bien los efectos del entrenamiento de fuerza o bien afecten al descanso. Entonces, pues, me gustaría saber cómo poder implementar esas sesiones HIIT o Tabata o de alta intensidad, series de sprints, etcétera, con el trabajo de fuerza y que no generen interacciones negativas entre ellas. Muchas gracias y espero que escojas mi pregunta. Gracias por la pregunta, Agustín, y felicidades por estar en mejor forma con 46 años que en ningún momento anterior de tu vida. Como digo siempre, cuanto antes empecemos mejor, pero nunca es tarde. Si nunca has entrenado y empiezas con 40 o con 50, vas a tener mejor forma física y probablemente mejor estética a esta edad que con 25 o con 30. Así que gracias por servir de inspiración y de ánimo a todos los que están en esta situación y que tienen dudas. También es verdad que a las personas que nunca hayáis entrenado os recomendaría empezar por el programa Fundamentos, que es más sencillo, es la base y después podéis pasar a Desencadenado. Sobre tus preguntas, empezando por mi recomendación sobre cómo seguir, ¿no?, después de Desencadenado, si no buscas un objetivo muy específico, te diría seguramente que efecto kettlebell, porque te enseña a manejar peso, pero lo puedes hacer fácilmente en casa con una simple kettlebell, es bastante equilibrado, vas a mejorar fuerza, pero también potencia, agilidad, V2 Max, ¿no?, que ahora hablaré de esto, mientras que barra libre es más recomendable cuando tu objetivo principal es ganar fuerza y músculo, tienes un objetivo estético más claro, o sería guerra espartana en el caso de mujeres, ¿no? Son programas más avanzados que requieren acceso a rack, a barra, a discos, y salvo que tu foco en los próximos meses fuera ese, creo que te va a gustar más efecto kettlebell.
Y sobre el VO2 max o esa capacidad cardiovascular global, sabemos que hay dos formas complementarias para mejorarla. Por un lado, esas sesiones más bien largas a baja intensidad o zona 2, y por otra parte, en el otro extremo, las sesiones de alta intensidad por intervalos o los famosos HIITs. Y si sigues un programa como Efecto Kettlebell de 4 sesiones semanales, podrías meter las sesiones de zona 2 en los días que no entrenes. Efecto Kettlebell, por ejemplo, 2 sesiones semanales. Son sesiones principalmente aeróbicas, además en tu caso las disfrutas, que no tienen por qué generar fatiga. De hecho, la idea es que generen poca fatiga muscular y que por tanto no van a interferir en tu ganancia de fuerza o de masa muscular. Y después, la duda que tienes sobre cómo meter o dónde meter la sesión HIIT, ¿no? Si haces, por ejemplo, uno semanal y tampoco hace falta meter más. Y aquí hay varias opciones. Una sería meter esa sesión HIIT en el día libre que te queda, por lo que serían 4 sesiones de efecto kettlebell, 2 de cardio en zona 2 y un día de HIIT. El problema de esto es que no dejas ningún día de descanso, lo cual tampoco es necesariamente malo porque son estímulos distintos y si notas que recuperas bien no habría mayor problema, pero si quieres dejar algún día de descanso total, podrías combinar un día HIIT con cardio y harías primero el HIIT, y es suficiente con 4 o 6 intervalos de alta intensidad, y puedes empezar con 30 segundos de alta intensidad y 60 segundos de descanso, 4 o 6 veces, bien corriendo o en bici estática, después de un calentamiento, eso sí, de hacer un par de intervalos al 70-80% antes de los 4 o 6 intervalos de máxima intensidad. Se ha visto que para mejorar el VO2 max parece mejor alargar un poco más el intervalo de trabajo, hasta un par de minutos, incluso 3 minutos, pero tampoco te preocupes demasiado, ¿vale? Puedes empezar por esos 30 segundos, alargar después hasta un minuto o algo así, y con los descansos activos pues del doble de tiempo que el tiempo de trabajo. En cualquier caso, si haces efecto kettlebell, hay algunas semanas donde se usa ya un enfoque HIIT con kettlebells y esas semanas pues sería suficiente con que complementases con las 2 sesiones de zona 2, por lo que la idea es que vayas variando un poco el enfoque semanal según tu entrenamiento principal. Y nada más por hoy. Antes de despedirme, os dejo con la reflexión de la semana en mi newsletter, a la que os podéis apuntar gratis en fitnessrevolucionario.com/lista. Repito, fitnessrevolucionario.com/lista. Y la última reflexión se titula Mata al niño y empieza así. Jaime, levántate que tienes que ir al colegio. No quiero, mamá. Hace frío y me apetece ver televisión en la cama. Jaime, por favor, no te lo voy a repetir. Tienes que ir al colegio. ¿Pero por qué, mamá? Porque tienes 40 años y eres el director. Es un mal chiste, pero refleja bastante bien el origen de muchos de nuestros problemas. Somos adultos, pero nos comportamos como niños. No queremos hacer lo que debemos, procrastinamos y buscamos excusas. Por suerte, la mayoría de personas no actúan como niños a la hora de ir al trabajo, lo hacen porque saben que es su responsabilidad, pero no aplican a su salud esa misma seriedad, a pesar de que cuidar su salud debería ser su proyecto más importante. El 5º capítulo de la 5ª temporada de Juego de Tronos se titula Mata al niño, Kill the Boy, y es un buen reflejo de esto. Jon Snow pide consejo al sabio Aemon, sabe lo que debe hacer, pero le da miedo. Su decisión no será fácil y generará rencor entre sus tropas. La respuesta de Aemon, antes incluso de escuchar lo que Jon debe hacer, es clara. Hazlo. Y añade lo siguiente. Mata al niño y deja que nazca el hombre. La lección es evidente. Eres un adulto. Debes comportarte como tal. Quizá no seas el director de un colegio o de un reino, pero eres el director de tu vida. Cuando en tu cabeza entren ideas como estas, es que no me gusta la verdura, es que no me gusta el ejercicio, es que quiero ver la televisión hasta tarde. Recuerda el mensaje de Aemon. Mata al niño y deja que nazca el adulto. Kill the boy, Jon Snow. Winter is almost upon us. Kill the boy. And let the man be born. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.